SER Podcast. Roberto Martínez, buenas noches, seleccionador de Portugal. Hola, muy buenas noches, Manu. Enhorabuena. Muchas gracias y perdón por la falta de voz, que para un programa de radio la verdad que no es un buen comienzo. Estabas pletórico, estabas fantástico. ¿Has gritado mucho o qué? Mucho y bien, la verdad que normalmente los entrenadores gritamos y realmente después no se puede disfrutar la falta de voz, pero ahora en este sentido sí que hemos tenido unos días muy buenos. ¿Qué pensaste cuando iba a tirar el penalti Morata? No, es curioso. Siempre creo mucho en los procesos y nosotros tuvimos 2 tandas de penaltis en los europeos, una contra Eslovenia y una contra Francia. Una que ganamos y la segunda de Francia que no entendí bien cómo podíamos mejorar lo que hicimos. Y cuando fuimos a los penaltis contra España, la verdad que había un consenso de mucha confianza. Más en nosotros mismos, claro. Lo que pasa en el adversario son cosas que son accidentales y que no podemos controlar. Pero la verdad que tenía muchísima confianza en lo que íbamos a hacer nosotros, y así fue. Los 5 penaltis, cuando los puedes volver a ver, tienen mucha confianza y muy bien ejecutados. Entonces, pues nos dimos muy buena opción cuando haces eso, cuando marcas los 5. Pues Diogo Costa, que ya había parado 3 penaltis, el único portero en la historia de Portugal, con Ricardo Pereira de tener 3 penaltis en una tanda de penaltis. Pues la verdad que fuimos a la tanda de penaltis con mucha confianza. Es que aquí había mucho futurólogo, mucha gente que adivina el futuro y sabía que cuando tenía el balón Morata iba a fallar el penalti. Digo, a lo mejor Roberto también desde el banquillo de la selección de Portugal tuvo esa sensación. No, para nada. Yo creo que solo los que hemos estado... ¿Has visto cómo se ha desmadrado el tema, ¿no? Con Álvaro Morata, digo, con todo lo que ha llegado a provocar las avalancha de insultos, de memes, de amenazas en redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que se hace por fallar un penalti. Si te digo la verdad, no he seguido nada porque he estado en Portugal y nosotros estamos en el otro lado de la moneda, pero ya sé que solo la gente que ha estado en una situación donde puede tirar un penalti en estas situaciones puede saber lo difícil que es, y la verdad que los lanzamientos de penaltis son lo que son. Solo los pueden fallar los que los tiran, y la verdad que es una cuestión de equipo. Les dejo que te pregunten a todos, pero te hago yo solo una más por mi parte. ¿Has tenido la sensación de que... Lo que quieras. ¿Has tenido la sensación de que necesitabas ganar la UEFA Nation League para que te ratificaran en tu cargo? ¿Tú has tenido esa sensación? Bueno, no, hombre, hay que explicar un poquito el contexto. Yo llego a la federación con un presidente, el presidente Fernando llevaba 13 años en el cargo y ha habido un cambio, ha habido elecciones y ahora tenemos nuevo presidente, y pues eso haría parte un poquito pues de todo aquello que formaba parte de la nueva dirección. A nivel interno, siempre mi objetivo era preparar el Mundial 2026 y ahí ha sido donde realmente hemos hecho pasos muy importantes del europeo a lo que ha sido ahora la Nations League. Entonces, todo lo que puede haber por fuera, primero, que forma parte de selecciones que tienen mucha exigencia. Nosotros somos un país de 10 millones de habitantes, pero tenemos la misma exigencia de países de 50 y 80 millones de habitantes, y la verdad que eso hace parte de mi trabajo y lo entiendo como tal, pero lo que sí que tenía mucha confianza y mucha satisfacción en el trabajo que se hacía de puertas para adentro y lo que hacíamos con los jugadores, y es ahí donde ganar la Nations League ha sido el producto de eso. En el europeo nos faltó unos aspectos muy claros en los que trabajamos, y la verdad que en la final contra España se notó, porque los jugadores que entran del banco ayudan mucho, y en el partido contra Alemania realmente el 11 que termina ayuda a ganar el partido, y eso es algo que nos faltó durante el europeo. Este es el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que nos ganó en la final y que tiene un equipo con mucho talento, pero luego hay que poner a este tipo de jugadores, a Bernardo Silva, a Bruno Fernández, a Vitinha, a João Neves, a Nuno Méndez. Es que son muchos jugadores con mucho talento, pero luego, Axel, hay que ponerlos, ¿eh? Te escucha Axel Torres, Julio Pulido, Jordi Martí, Miguel Martín Talavera y Miguel Ángel Chazarri. Si queréis preguntas, y Antón Meana y Javi Rey. Sí, ¿qué tal? Roberto, ¿cómo estás? Enhorabuena por Axel, buenas noches. Por este título. Muchas gracias. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas más de
cuestiones concretas de los partidos. La primera es sobre... Que no sean muy inteligentes, Axel, no. Que tú tienes muy buen ojo táctico. Bueno, van a ser difíciles porque luego me acusan de que te hago las preguntas fáciles. Hoy te vas a enterar, Roberto. Hoy te vas a enterar. Van a ser polémicas también, además. Dispara, Axel, dispara. A ver, la primera, Joao Neves, en esa posición de lateral derecho, ¿cuál era la idea que buscabas? Después del primer partido, cuando entra Nelson Semedo, hay quien piensa que vas a rectificar en el segundo y sin embargo lo vuelves a hacer y lo quitas de nuevo en el descanso y vuelve a salir Nelson Semedo. Y no sé si piensas que mejora el equipo con Nelson Semedo, en fin, ¿cuál era la idea y cómo interpretas la transformación del equipo las dos veces que haces el cambio? Sí, mira, te explico porque como no nos escucha nadie, es en confianza. Siempre hay que mirar el equilibrio del equipo. Nosotros estamos en un contexto donde tenemos jugadores muy importantes en el centro del campo, dígase Bruno Fernández, Bernardo Silva y Vitinha. La verdad que Joao Neves es un jugador joven, que es muy dinámico, que está en un momento de forma buenísimo. Y yo creo que ese momento de forma tan bueno que ha demostrado con el Paris Saint-Germain, que le permite ganar la Champions, y es el jugador con el mayor número de recuperaciones de balón en la Champions, pues la verdad es que hay que encontrar un esquema táctico para ponerlo en el campo. Nosotros tenemos un poquito una mala suerte al perder Diogo Dalot, que es un lateral que para mí de los más consistentes y probablemente fue el mejor lateral derecho de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, y es ahí donde se abre una oportunidad. Joao Neves es un jugador que ya jugó de lateral. Cuando jugamos en Dinamarca intentamos con Joao Neves y Vitinha, perdimos 1-0, el equipo mejora muchísimo con Bernardo Silva cuando jugamos contra Dinamarca, y también contra Polonia, Joao Neves con Bernardo Silva, pues estamos 0-0 en el descanso y tiene que ser Vitinha el que nos da otra dirección al juego. Entonces te explico todo esto porque hay un contexto, y es que nuestra selección necesita de velocidad en las bandas y jugamos con extremos puros como Chico Consensao, como Pedro Neto, como Rafael Leao, y también necesitamos el juego de creación que nos da Bernardo, Bruno y Vitinha. Entonces la opción del lateral derecho era sustituir a un Diogo Dalot que está acostumbrado a jugar 90 minutos con un jugador que no está acostumbrado a jugar 90 minutos. La decisión fue pues utilizar Joao Neves y Semedo, porque yo creo que era muy difícil para un jugador que cubriera los 90 o los 120 minutos con selecciones como Alemania y España, pues hacerlo con dos jugadores y utilizar el aspecto táctico que estos jugadores nos dan. Joao Neves más en un carácter híbrido, donde con balón puede jugar en su zona normal, que es de centro campo, en zonas interiores, muy dinámico, llegando en zonas de finalización, y Semedo más utilizar sus zonas por fuera y utilizar un jugador más por dentro. Y entonces eso fue lo que utilizamos. Claro que por fuera parece una cosa que es de ingeniería, pero no es así porque Joao Neves ya jugó de lateral con Roger Smith en el Benfica, con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain ha jugado 5 partidos de lateral derecho y 1 de lateral izquierdo, y la verdad que su forma de defender o la forma de defender en Portugal son más acciones individuales, son más acciones casi de un centrocampista que no precisa de hacer coberturas en una línea de 4, de estar muy pendiente de sus responsabilidades en línea. Entonces nos funcionó muy bien en ese sentido y nos permitió tener en el campo a Bruno Fernández, a Bernardo Silva, a Vitinha y a Joao Neves. Y te quería hacer una segunda. No sé en Portugal realmente qué se ha dicho de esto, porque sí sabes que he visto alguna rueda de prensa, especialmente la del día de Dinamarca, que fue muy agresiva en ese contexto que comentabas. Pero aquí en España se ha dicho mucho que no te atrevías a quitar a Cristiano Ronaldo. Cuidado. Me gustaría que contestaras a eso, Roberto, porque se ha dicho directamente que no tenías la personalidad de quitar a Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que el ser seleccionador no es quitar o no quitar a alguien, es utilizar a los mejores para crear el mejor equipo, para ganar títulos. Lo que está claro es que hoy en día en el fútbol, pues Cristiano Ronaldo es más que un jugador, es un icono, es casi parte de la conversación del ascensor.
Cuando entras al ascensor puedes hablar del clima y probablemente ya tienes tu opinión de Cristiano Ronaldo. Pero lo importante es que nosotros siempre analizamos de una forma muy directa y analizamos de una forma muy detallada todos los jugadores de la selección, como te puedes imaginar. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pues que a sus 40 años trae una experiencia única en el fútbol mundial. No hay otro jugador con el número de torneos que él tiene, el número de partidos. Fue curioso que en el partido contra Alemania se celebraban los 100 partidos de Kimmich, una leyenda, y todo el mundo hablaba de lo importante que es dar 100 partidos de selección. Estás hablando de Cristiano Ronaldo, que casi tiene 220, que es más del doble, y te pone un poquito en situación. Como seleccionador no estás, o como entrenador, no estás en el máximo nivel 20 temporadas si tienes miedo a tomar decisiones. La verdad que eso no hace parte. Lo que sí que es importante es tomar decisiones con información y con sentido. Totalmente. Cristiano Ronaldo, como delantero en Portugal, en mis 25 partidos, ha marcado 20 goles. Entonces, explícame un poquito si hay otro delantero, que no lo pondría. en Portugal, en todas las selecciones que tengan los mismos números, ¿no? Pero dame un minuto, Roberto, y seguimos contigo. Es que tenemos que hacer la pausa ahora mismo, perdona. El Larguero, con Manu Carreño. A ver, faltaba pregunta de Jordi Martí, que le preguntabas justo a Roberto Martínez, Julio, y terminamos con el mister. Jordi. Sí, le quería preguntar al mister Bonanit por Lamine Yamal. Bonanit. Entonces, Lamine Yamal, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo ves la próxima temporada? Él dice, hombre, quiero hacer más goles, quiero dar más asistencias, ser más fuerte físicamente. Pero tú, ¿qué evolución esperas de Lamine? ¿Crees, por ejemplo, que poco a poco le veremos jugar más por dentro, aunque sea arrancando desde la banda? Y la segunda, que se responde con un monosílabo, en tu podio del Balón de Oro, Lamine, si es que lo está, ¿en qué posición ocuparía? Bueno, Jordi, yo creo que primero te doy mi punto de vista, que es un poquito desde fuera. Yo he estado acompañando pues a lo que ha hecho Lamine en el Barcelona y como aficionado del fútbol en general, disfrutando muchísimo de lo que un chico a los 17 años hizo con la selección, y lo que me ha sorprendido muchísimo es su consistencia. Yo creo que lo de Lamine no es un aspecto táctico, si va a jugar más por dentro, por fuera, si va a variar cualquier cosa. Él se tiene que adaptar a lo que el adversario le vaya a proponer. Más veces ahora va a ser el jugador que va a tener mayor protección, más dificultad. Lo importante es que tenga consistencia. A mí me ha sorprendido muchísimo preparando el partido de España cómo era un jugador que tenía una consistencia como extremo alarmante, algo que no se espera en jugadores de mediana edad. Verlo a un chico de 18 años es increíble. Entonces, si Lamine continúa con ese índice de participación en el último tercio, digamos una asistencia, digamos goles, la verdad que desborda mucho y lo que es muy difícil pararle. Entonces no creo que sea un aspecto táctico, su evolución es consistencia y continuar con lo que ha hecho. Y a nivel de Bota de Oro, yo siempre soy un poquito aburrido en ese sentido. A mí me gusta el fútbol, entenderlo como colectivo, como grupo. Yo creo que tienes que ganar la Champions, yo creo que tienes que estar en el equipo ganador de las mayores competiciones para poder optar a esos trofeos. A nivel individual, sin duda, si miras lo que ha hecho Lamine en el europeo, lo que ha hecho Lamine después en la Liga con el Barcelona, la Copa, lo que ha sido también el número de partidos que ha estado decisivo en la Liga de Campeones, pues claramente es un jugador a tener en cuenta. Para mí, jugadores como Vitinha, como Nuno Méndez, que trabajo con ellos y por eso es un poco, no es acertado de que pueda dar mi opinión, porque les conozco muy bien, pero son perfiles muy, muy especiales que están ganando mucho a nivel colectivo. No, está contestado ya, porque yo le iba a preguntar, porque él puede votar por el Debes como seleccionador portugués, que si tenía más o menos decidido el voto entre Lamine Yamal o Dembélé, que va a estar ahí tanto el Balón de Oro como el Debes. Pero me alegra escucharle decir que no cree mucho en los premios individuales y sí en los colectivos, porque esto es un deporte colectivo y no individual. Pero en ese duelo que se va a formar tanto para el Balón de Oro como para el Debes, ¿se inclina más por Lamine Yamal o por Dembélé? Bueno, si te soy muy honesto, nosotros jugamos contra Lamine Yamal y la verdad que era un
un rompecabezas. Cómo puedes pararle, cómo parar el servicio, cómo parar el espacio donde él trabaja. Y la verdad que nuestra solución fue un nombre propio, Nuno Mendes, un lateral izquierdo que para mí está totalmente infravalorado. Cuando le ves el partido y finalmente se le da el premio al mejor jugador de la fase final, y no solo de la final, sino de la fase final, es un jugador que puede a velocidad marcar, un jugador con la rapidez de Lamine, pero luego tiene una gran capacidad en el juego aéreo, puede jugar de central, un jugador que llega al último tercio y tiene capacidad para finalizar, que tiene capacidad para asistir. Para mí es el lateral izquierdo más completo en el fútbol moderno, y la verdad pues que si me tenía que inclinar por alguien ahora, a hoy mismo, que siempre el fútbol es del último día, diría que Nuno Mendes está como mi favorito. Eso es una opinión muy, muy personal, y como puedes entender es como hablar un padre de sus hijos. Sí, algo así. Ojo, la declaración ahí de Roberto Martínez. Sí. Pues nada, un placer, que estamos orgullosos y que nos alegramos, sobre todo para que no vuelva Mourinho. Entre otras cosas, estamos contentos de que sigas tú y... No, era broma, lo de que no vuelva Mourinho. Pero que nos alegramos de tu título y de que sigas como seleccionador de Portugal. Me alegro mucho, un fuerte abrazo y ya nos vemos pronto seguro. Y cuando gana España, ganamos todos. Sí, entonces, de la misma manera, ahora cuando Portugal gana, España también gana un poquito. Sí, señor, así lo sentimos, y contigo en el banquillo más. Un abrazo y enhorabuena, y gracias, Roberto. A vosotros. Chao, hasta luego. Roberto Martínez en directo, el seleccionador de Portugal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.